Íbamos por la pregunta. Bueno, podríamos terminar un detalle en la pregunta 49. Las cuestiones de ¿atendieron la película o se divirtieron con ella? De divertir, de cuando se desvía uno, de desviarse, divertirse, ¿verdad? En vez de enfocar. Las personas demasiadas veces van al cine para divertirse, ¿verdad? En vez de enfocar. Muy importante, a veces me han preguntado a mí, sobre todo familiares y eso, pues, ¿por qué no veo comedias? ¿Por qué no veo películas tontas? Así. Porque en todo momento uno tiene que estar, bueno, uno debería estar trabajando su identidad, su autoimagen, etc. Entonces, vemos una comedia. Con esto no estoy diciendo que nunca uno debería ver comedias, no. Pero la proporción a películas serias de diversión, de construcción, ¿okay? Uno debería cuidarse mucho de ello. O sea, vemos películas y ¿por qué lloramos? ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué? Porque nos identificamos de cierta manera con los personajes, ¿verdad? Pues al identificarnos con los personajes, estamos haciendo enlaces inconscientes con esas identidades. Entonces, no es sorprender, me acuerdo, había un alumno aquí, no voy a mencionar su nombre, pero bueno, que se comportaba, el muchacho tendría 13, 14 años, me acuerdo también, se comportaba como Austin Powers, como este personaje, un payaso, era tonto, no Austin Powers, no, ¿cómo era? Austin Powers, no, ¿cómo era? Jim Carrey, como personajes de las películas, siempre haciendo el estúpido. Y se quejaban, es que se ríen de mí, las chicas no quieren salir conmigo, y bueno, pero muchacho, ¿te comportas? Sí, porque es que me gustan las películas. Pues mira, si tú enfocas en ver estas películas, esto es lo que te estás convirtiendo. Cuando yo era muchacho, a tu edad, veía otros personajes, veía Charles Bronson, Clint Eastwood, que Bruce Lee, eran otro tipo de personajes en las películas, más congruentes con quien yo quería ser, o como yo quería ser, no un payaso. Si te identificas tanto con este personaje en estas películas, pues en eso te estás convirtiendo. Y mira, a todas las mujeres les gusta que sus hombres tengan sentido del humor y les puedan hacer reír y eso, pero reírse con ellos, no de ellos, ¿ok? No de ellos. Y le conté que me acuerdo cuando era chaval, pues casi siempre yo era gracioso de la clase, o sea, de chistes, pero se ríen conmigo, no de mí. También era el matón de la clase, ¿ok? Entonces tenían que tener cuidado de cómo se rían, pero que es muy diferente al pobre imbécil del cual se ríen todos, es muy diferente. Entonces es importante, porque en todo momento estamos trabajando nuestra autoimagen, en todo momento cuando estamos trabajando nuestra imaginación, estamos programándonos, aunque no nos damos cuenta. Vivimos en un estado de hipnosis constante. ¿Te acuerdas cómo definir la hipnosis en el seminario de la autohipnosis o programación personal? ¿La definición, Shoda? Sí, ¿te acuerdas de la definición que hay? Bueno, pues recuerdo que era la manipulación de los esquemas mentales. Y que para ello, pues, ocupaba uno entrar en la mente inconsciente de alguna manera, pero sobre todo que era manipulación de los esquemas mentales a conveniencia de la persona, o en este caso del programador que está haciendo el trabajo de terapia.
trabaja los esquemas mentales a través de la imaginación. Emplea los esquemas de las personas a través de la imaginación para lograr cambios fisiológicos, psicológicos o ambos. Pueden hacer cambios fisiológicos, o sea, ya es la hipnosis médica, cambios psicológicos en todo sentido, cómo piensas, cómo sientes, cómo te comportas. Entonces, cuando vemos una película, estamos manejando nuestra imaginación. Nos estamos imaginando, estamos viendo imágenes y estamos imaginando. Un perro se pone a ver la televisión, ¿ok? Y ve luces y ve eso, pero no ve lo que nosotros vemos porque no tiene la capacidad, no tiene la imaginación para ver más allá, para crear escenarios en la cabeza de acuerdo a lo que ve. Se distrae ahí con los movimientos, tal vez, algunos, no todos, ¿sí? Pero aunque vea un gato, vamos a tratar de perseguir el gato que está en la tele. No tiene esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad. En todo momento tenemos que programarnos. Por eso, Chodai, el ser humano crea una identidad o se comporta de acuerdo al lugar donde vive, al contexto, a la cultura. Es interesante porque ahorita me queda muy claro este punto, ¿no? Es una hipnosis constante, o sea, siempre nos estamos programando, pues, con el hecho de estar expuesto simplemente y estar viendo, ya está... Dime con quién andas y de quién eres, porque nos vamos adaptando para encajar, vemos los ejemplos y nos vamos cambiando de acuerdo a esos ejemplos. Entonces uno tiene que estar siempre programándose que conscientemente, a propósito, porque así es como funciona la mente. Agarra los patrones y los reproduce. Agarra los valores, conductas, formas de pensar, formas de sentir. ¿Sí? Entonces, todas las películas que nosotros trabajamos en cine con sabiduría, todas las películas de Mamba Kaizen están seleccionadas de los centenares de películas que he visto en mi vida, si no llegan a miles. Ya un momento que me encontraba en una tienda de vídeo y había visto todas las películas. Literalmente las había visto todas, y no solamente no las miraba, las estudiaba, las analizaba. Pero todas tienen un propósito, todas están trabajando para recrear, reprogramar la autoimagen del alumno. ¿Estás ahí, España? ¿Hola? Sí, lo que pasa es que lo tengo en silencio para Ok, está bien, gracias. Ok, entonces, número 50. Imagínense que viven para algo, para alguien o para alguna actividad, y para eso solamente, pero por cualquier motivo se les es arrebatado, probablemente para siempre. Ejemplo, son músicos y se quedan sordos, como Beethoven. Son pintores y se quedan ciegos. Son padres o madres, pierden sus familias, etc. ¿Qué motivo les quedaría para vivir? Claro, estoy refiriéndome a la situación de Dan. Vivía para la medalla de oro, para competir. Ahora eso ya no está. O sea, eso ataca no solamente su autoimagen, ahora estamos hablando de identidad. De su identidad. Mucho más profundo, abarca mucho más que la autoimagen. Ahí sí que la ha tronado por completo. O sea, ahí ya tiene que reconstruirse, ya tiene que evaluar qué es, quién es, qué va a hacer con su vida ahora. Pues superarse. Bueno, pues, ¿dijiste superarse? Sí. Sí, superarse, pero la mayoría de las personas
se quedan ahí, no se levantan. Pero no, claro, no haría una película muy interesante entonces, para eso no necesitamos películas, para eso vemos la realidad. ¿Cuánta gente, alcohólicos, no han arruinado sus matrimonios, sus familias, su carrera y siguen viviendo? ¿Cuántos drogadictos? Y no tenemos que ni siquiera ser tan drásticos. ¿Cuánta gente no sabe que el fumar es un riesgo tremendo y siguen fumando? ¿Cuánta gente no hay con tremendo sobrepeso, obesidad obscena y siguen comiendo de más? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo extraordinario, lo que nos ofrece de ejemplo este personaje es sí, se supera. ¿Okay? Tiene su gran ocaso, ¿okay? Pero se levanta. Claro, para algo tiene a Sócrates. Sí. Ok, ¿algo más que comentar? Esa pregunta. ¿No? No. Ok. Segmento 13. Dan y su sombra en la torre. 51. ¿Qué sucede con Dan y su doble en lo alto de la torre? ¿Qué representa este doble? Y aquí tengo una nota que puse. Su sombra, la entidad escondida de la luz de su conciencia. Es el reflejo de sus miedos, de su ira, de su sentido de insuficiencia, de sus complejos de inferioridad, impotencia, discapacidad, etc. Podríamos ser más específicos. Esto viene de la teoría esta de este alumno de Freud, Jung, ¿okay? La sombra. Y la sombra viene a ser esa parte de nuestra imagen propia y de nuestra identidad que está escondida de nosotros mismos, que no queremos ver. Por eso dice, está oculta a nuestra conciencia. No la vemos, pero está ahí, operando. Nos impulsa, nos motiva. Es la persona que fuma y no quiere aceptar que tiene un problema. Dice, soy un adicto. No me sirve a mí eso. No me sirve. No me sirve que, no puedo dejar de fumar. Una cosa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Morderse las uñas. Morderse las uñas, por ejemplo. ¿Okay? Morderse las uñas. Pues es tan fácil morderse las uñas. O sea, ¿por qué? Porque las tienes ahí, gente que se muerde las uñas. Entonces, eso sí que lo acepto, que simplemente es un hábito inconsciente y cuando se dan cuenta ya se han comido media mano. Muy diferente el ir a por un cigarrillo, encenderlo, etcétera, etcétera. Muy diferente. Que ahí sí hay mucha oportunidad para ejercer la fuerza de voluntad. Sí, la adicción fisiológica juega un papel, pero no es el papel, a mi modo de ver, determinante. Juega un papel la adicción fisiológica, ¿por qué? Porque lidia o nos ayuda a lidiar con una deficiencia psicológica. ¿Okay? Por eso juega un papel. Es decir, los efectos positivos de la nicotina en el cerebro, pues sí, son adictivos fisiológicamente, pero son adictivos psicológicamente. Y la adicción psicológica es mucho más fuerte, sobre todo combinada con la adicción fisiológica, que la adicción simplemente fisiológica. ¿Okay? ¿Cuándo fuman las personas? Muchas veces, cuando están estresadas. Y entonces, ¡boom! Están estresadas, están tensas, están nerviosas
y lo usan como un mecanismo para lidiar con la realidad. ¡Pum! Tienen ahí su fix de nicotina y ya, ok. Podría ser una barra de chocolate, va lo mismo, ¿ok? Una droga que tiene un efecto. Pero el problema verdadero, en realidad, no es la nicotina. El problema es que no saben lidiar con el estrés. Ese es el problema. ¿Okay? Ese es el problema. Y si la nicotina, si el fumar y todo eso no causara cáncer, seguiría siendo un problema que tuvieran que recurrir a eso porque no saben lidiar con el estrés. No sería un problema mortal, o sea, letal. ¿Okay? No sería un problema letal, pero sería un problema. Sí, pero muchas veces también es un problema de hábito, ¿no? Ah, bueno, pero los problemas de hábito, ¿qué son? ¿Qué son los problemas de hábito? Solamente se llaman problemas de hábito cuando son malos hábitos. Nadie habla de problemas de hábitos cuando son buenos hábitos. Nadie habla de, tiene un hábito, se lava las manos antes de comer. Tiene un hábito, se ducha todos los días. Nadie se queja de eso. Los malos hábitos, por lo general, ¿okay?, surgen porque hay deficiencias. ¿Okay? Están enmascarando otras deficiencias. Ese es el problema. ¿Okay? Y como os he explicado, yo sé lo que es lidiar con un hábito o con una adicción a una droga. Lo que me sucedió después de tantas operaciones y en el hospital, tanto opio, Vicodone, etcétera, etcétera, que son derivados del opio, y pronto me di cuenta de que tiene una adicción. Ah, ¿qué es esto? El momento que me di cuenta, ahí se acabó. Ah, sí, fue incómodo. Duele. Pero no estaba conforme con mi autoimagen, con mi identidad. No cabe en la identidad mía tener una adicción de ese tipo. No cabe. Entonces, fuera. Cambias la autoimagen de la persona, cambia la identidad y ahí se acaba el fumar. Se acaba que cualquier cosa que no esté de acuerdo. Tienes que atacar radicalmente, tajantemente la autoimagen. ¿Cuándo sabes que tienes que atacar la autoimagen? ¿Cuándo sabes que tienes que cambiar de autoimagen? ¿Cuándo sabes que tienes que hacer un cambio radical de quién eres? Un ejemplo es cuando tienes adicciones que no quieres y no tienes el control. Ya sabes que tienes un problema profundo. ¿Okay? La persona que no tiene sobrepeso y que, pues, a ver, le gusta comer caramelos de limón y pues eso no es un problema. Pues que todo come sus caramelos de limón. ¿Qué problema tiene? Ahora, si son caramelos de limón que son cancerígenos, pues ya es otra cosa. Okay, ya es otra cosa. Y que diga que, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Claro que puedes. Claro que puedes. Físicamente puedes. Entonces, ¿por qué? Ahí ya estamos hablando de algo psicológico. Pero, por dentro lo permiten porque está de acuerdo con su autoimagen. Cambia la autoimagen, ya no lo hacen. Por ejemplo, tenía este ejemplo con las muchachas estas en el correccional, sí, gracias, sí. Me hablaban de que no podían dejar de hacer ciertos hábitos que tenían. No puedes, no tienes control. Ok, no tienes control. Digo, bueno, y vamos a suponer, estás robando algo o cualquier crimen, te arrestan y delatarías a tus compañeros. No. Entonces sí tienes control. Sí tienes control.
Tienes control de lo que quieres. ¿Por qué no? Ah, porque yo no soy un rata, yo no delato. Ah, no estaba de acuerdo con su autoimagen. Emborracharse, matar, etcétera, etcétera, eso sí, estaba de acuerdo. Pero ciertas cosas no. Entonces sí tienen control. Todo tiene que ver con su identidad, con quiénes son. Como pandilleros, segunda, tercera generación, eso de delatar a otro miembro, no, eso no se hace. No importa, muchas veces no importa que tengan que enfrentarse con una sentencia extrema, ¿sí? Porque no está de acuerdo, no lo hace. Y ponen la pandilla antes de sus propios hijos. Pero es muy importante esto de la autoimagen, y estamos hablando de la sombra, sí, cuando las personas no quieren reconocer. Pero la persona que fuma, no puede dejar de fumar, no quiere reconocer que tiene un problema más allá de la adicción. Eso está en su sombra, no quiere reconocerlo. No quiere reconocer que tal vez, o la persona que bebe socialmente, tiene ciertas costumbres, no quiere reconocer que lo hace para encajar. ¿Okay? Persona que no quiere reconocer que ciertas conductas, ciertos comportamientos que tiene simplemente porque en el fondo quiere complacer a su papá, a su mamá, o no les quiere decepcionar, etc. No tiene suficiente autoestima, no se valora lo suficiente como para sobresalir por su cuenta y decirle a estas personas que se vayan de paseo con sus opiniones y eso, pero van a hacer lo que a ellos les convenga, les parezca, personalmente. No quieren reconocerlo, pero ese miedo forma parte de la sombra. Miedo, ira, complejos, muchas cosas negativas que no queremos ver en nosotros mismos, pero son obvias cuando se analiza su conducta desde afuera. Mencio, el filósofo Mencio, dijo, una persona no puede ocultar quién es, no puede ocultar cómo es. Simplemente hace falta dos cosas. Miras, ¿qué es lo que quiere? De alguna forma identificas qué es lo que quiere. Y luego, fíjate muy bien en qué hace para conseguirlo. Eso ya te dice todo. O sea, la persona que quiere objetivo X. Las personas que son decididas, que son fuertes, boom, va. ¿Dónde está la línea más? Una recta, ¿ok? De aquí a allá, boom, lo hace. Otra persona no lo hace. Da muchas vueltas, demora, excusas y tal. Pues en todo eso te dice quién es. Te dice cómo es. Revela muchos patrones. ¿Y de qué patrones en realidad está revelando? Más que nada de su lado oscuro. De su sombra. De su sombra más bien. De lo que no conoce de sí mismo. Lo que oculta con sus excusas, con sus justificaciones. Y ese es el doble de Dean. Sí. Y se conecta esto, Choda, con lo que comentaba anteriormente de la atención. Con la atención uno conoce su lado sombra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Su sombra, sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. Por supuesto. Solamente hay que ver ¿qué es lo que las personas de verdad quieren? Compasión. ¿Y qué hacen para lograrlo? ¿Cómo se esfuerzan? ¿Cómo se dedican? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen con los recursos a su disposición? ¿Los emplean? ¿No los emplean? ¿Por qué? ¿Y cómo lo justifican? Encuentran justificaciones, razones por, es esto, o se me olvidó, o es que estaba haciendo esto. Te dice todo. Las personas no pueden ocultar quiénes son ni cómo son, si uno sabe cómo poner atención a ello. Es muy simple. Eso no se enseña en psicología. Entonces, ¿qué sucede con Dean y su doble en lo alto de la torre? ¿Qué sucede? Hay un choque porque hay una crisis de identidad, una crisis de autoimagen, una crisis de identidad en este caso más bien, en el cual no le queda más remedio que ver su sombra.
y tener que reconocerlo. Porque parte de ese gran ocaso es tener que reconocer por qué sucedió. Todas sus debilidades, todos sus miedos, todos sus apegos. Lo que más temía era no poder competir, y ahí está. Y ahí está, enfrentándose a su miedo. No tiene más remedio, al menos que salte de la torre. Y ahí se le acaban todos los problemas, de golpe, valga la redundancia. Ok. 52. El doble le pregunta a Dan lo mismo, ¿qué quieres? Lo mismo que Katsumo le pregunta a Albert en El último Samurai, ¿qué quieres de ti mismo? ¿Qué querían decir con esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué quieren ustedes? Entonces aquí tengo unos apuntes. Hay que reconocer a la sombra, enfrentarla, superarla, dominarla. En realidad nunca desaparece del todo, porque podemos hacer uso de su energía antes destructiva para convertirla en aliada. Podemos reconocer cuando su manifestación amenaza a ocultar la luz del entendimiento. Volvemos a ver, ¿qué quieres? Lo mismo que Katsumo. La sombra evita que nos demos cuenta de lo que queremos y de que no estamos o nosotros mismos nos estamos bloqueando de conseguir lo que queremos. En todas las justificaciones por las cobardías de las personas, porque lo que más abunda es el miedo a. El miedo a hacer, el miedo a no hacer, el miedo a decepcionar, el miedo a enfrentar, el miedo. Claro, ese miedo pues está, después del miedo pues hay frustración, hay ira, hay odio, hay muchas cosas, pero fundamentalmente viene a ser el miedo. El primer gran enemigo viene a ser el miedo. ¿De dónde viene la soberbia? El miedo a, de verdad, enfrentarse con las limitaciones de uno, lo pequeño que es uno. Gran diferencia entre soberbia y altivez. La ignorancia, el miedo a reconocer que uno no sabe. ¿Por qué? Porque entonces le obliga a saber, a aprender. La apatía, ¿qué más da? No me molesto. No tienen motivación. ¿Por qué? Porque si la tuvieran tendrían que ponerse en marcha, esforzarse, ser responsables por dónde están y quiénes son. Pero el miedo fundamental. Entonces, para que no nos demos cuenta de que estamos siendo dominados por el miedo, la sombra oscurece lo que de verdad queremos de nosotros mismos. Vamos a suponer la persona que quiere, vamos a ver, que escoja algo aquí, algo neutral. Quiere bajar de peso, quiere ponerse en forma, ¿okay? Quiere bajar de peso, quiere ponerse en forma, quiere cambiar su apariencia física, ¿okay? Pero por dentro de verdad es lo que quiere, pero no hace nada para hacerlo. ¿Cómo va a reconciliar que quiere bajar de peso, ponerse en forma, cuando sigue comiendo como come, cuando no hace ejercicio? Tiene malos hábitos alimenticios y no hace nada, no deja de hacer lo negativo y no hace nada positivo. ¿Cómo reconcilia eso? No puede. Entonces, ¿cuál es lo más conveniente? Esconder de sí mismo que de verdad quiere bajar de peso y ponerse en forma. Porque si no, tendría que admitirse a sí mismo algo negativo. Dice, sí, me gustaría, como el que le gustaría ir a la luna, pero no pone su empeño, de verdad no quiere
enfrentarse con ello, lo oculta de sí mismo. Pero por dentro, inconscientemente, por supuesto que eso le está afectando. Afecta su autoestima. O sea, en la mente lo oculta a su inconsciente para que conscientemente, cada vez que agarre una chocolatina, cada vez que en vez de ir al gimnasio se pone a jugar a juegos de video, etc., no remuerda, no esté consciente de, no estoy haciendo lo que debería hacer. Una de las técnicas fundamentales usando la hipnosis es que implantar la autosugestión, que cada vez que hacen algo que no deberían o no hacen algo que deberían, que se acuerden de lo que de verdad quieren hacer, cambiar, etcétera, etcétera, para que esté ahí arraigado. ¡Pum! Les viene la imagen, les viene la sensación y así no pueden escapar de ello. ¿Autosugestión, ¿no? Sí. Le implantas se llama en inglés post-hypnotic suggestion, sí, una sugestión post-hipnótica. Está una post-hypnotic cue y post-hypnotic suggestion. El cue es como un recuerdo, como una señal. Entonces, cada vez que una persona va a fumar, cada vez que agarra el cigarrillo, siente unas náuseas terribles como de la peor resaca que tuvo. Y cada vez que agarra el cigarrillo, le entran ganas de vomitar. Créeme que no agarran el cigarrillo. Sí, pero hay mucha gente que a lo mejor no sabe dónde está su problema realmente. Pues claro, ahí está sí. Pero esa gente, si le dices, tienes un problema, que se defienden a capa y a espada. No, pero conscientemente es que están convencidos de que no tienen ningún problema. De eso estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está escondido de sí mismos. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Está escondido de su mente consciente. Ahí está, en su sombra. Está escondido. Aquí lo que sucede con Deán en la torre es que la sombra, hay un desdoblamiento. La sombra de pronto se le parece como un personaje con su propia identidad delante de él y le enfrenta. Él está enfrentado con su sombra, mientras que normalmente las personas, la sombra está oculta. De ahí el término sombra, como el lado oculto de la luna que nunca vemos. Como es el lado oculto de nosotros mismos que nunca vemos. Pues hay que buscarlo. La forma de buscarlo es buscar los irraciocinios, la conducta irracional. La persona que quiere dejar de fumar y no puede dejar de fumar. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que físicamente no puedes? Que vaya más allá de, tienes una adicción. No, tienes un problema. Busca la raíz del problema. ¿Dónde está? Está oculto. Claro, por eso ahí está. Está oculto. Sí, están convencidos de que no tienen un problema. Y ese es el problema. Ups. ¿No le gustó eso? Dice que se fue. Ok, pues mientras que... No. Entonces, ¿por dónde íbamos? Ups, otra vez. Se le cayó. Joy. Sí, dime. Un comentario nada más. La persona esta que quiere dejar de fumar, o la muchacha esta que quiere bajar de peso, se pueden visualizar o pueden tener una imagen ideal de cómo se mirarían. El caso de la chica, pues más delgada; el caso de la persona que fuma, pues más saludable, ¿no? Sí. Sin esos problemas causados por el humo.
Entonces sí tienen una autoimagen de ellos, No, no, no. pero no es suficiente. Okay. Para allá voy. Sí, ok. Normalmente esta es hasta ahí llega el ser humano convencional, Sí. a ese Sí. tipo de autoimágenes de uno mismo, ¿no? Me visualizo de tal manera y quisiera estar así. Ujú. Pero aquí estamos hablando de una autoimagen o de una identidad que está más allá y que de alguna manera pienso que esta imagen debería de estar conectada con esa otra identidad que está más allá de esa imagen más inmediata. Ujú. No sé si me doy a entender, porque estoy viendo que la identidad, que la autoimagen es como el mejor, como el mejor motivador, por decirlo de alguna manera, donde ya no ocupo de alguien que me esté motivando para hacer ciertas cosas, que me muevan, sino que la misma autoimagen o la identidad ya por sí sola dentro de mí me impulsa a yo tomar acción, Ujú. porque quiero lograr ese objetivo y lo que no aporta a ese objetivo no lo hago y hago lo que sí tenga que ver, o sea, ya no ocupo a alguien externo que me esté empujando o que me esté jalando. Entonces se convierte en un gran motivador esa autoimagen, y ya es de uno mismo, pues. Pero esas autoimágenes de me veo más delgada o en el caso de la mujer o me veo más saludable no son suficientes porque no están conectados a algo más, ¿no? Ok. Eh, voy a comentar acerca de eso. Mira. Autoimagen. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Ok? Diferente a cómo somos. No es lo mismo. ¿Ok? Idealmente va a haber una integración, pero típicamente no. Autoimagen. ¿Cuántas personas piensan que no pueden con las matemáticas? ¿Ok? Autoimagen. Realidad. Las matemáticas son simples, es simplemente cuestión de técnica, de mecánica. ¿Ok? Hay una tremenda diferencia entre la persona que... Hay una tremenda diferencia entre un Einstein, que fue un matemático, pues un genio matemático, y una persona que con sus capacidades normales pueda manejar casi cualquier matemática que se le proponga. Hay una diferencia. Todos, de acuerdo a nuestras habilidades, a nuestras habilidades naturales, vamos a poder llegar más o menos lejos. Pero hay, hay un nivel que casi cualquiera con una capacidad normal, entre comillas, puede llegar. Pero la mayoría de las personas están limitadas por su autoimagen. La autoimagen te dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. ¿Okay? Lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. De lo que eres capaz, de lo que no deberías hacer. Está construida en gran parte por esquemas impuestos. Esquemas impuestos familiares, padres, madres, expectativas, no quieres decepcionar, no debes hacer esto, sentidos de culpabilidad, toda esta basura que surge de nuestra pues, socialización, etc. Pero gran parte del problema es que las personas, o sea, hay una discrepancia entre cómo se ven a sí mismas y cómo son. Entonces, pero la mente tiende a protegerse, a evitar choques que con sus esquemas que resulten tremendamente emocionales. ¿Okay? Entonces, esta persona que quiere perder peso pero no pierde peso. Muchas veces
muchas veces lo que sucede es que se da cuenta, ya he tenido estas experiencias, hay algo más allá que simplemente el mero hecho de hacer ejercicio y no comer. No. Comen de más, ¿por qué? Por los beneficios psicológicos de comer. ¿Ok? Y a veces no quieren perder el peso, no quieren, entre comillas, quieren pero no quieren. Inconsistencia. ¿Por qué? Si perdiera el peso, tal vez se sintiera atractiva y tal vez ya no quedaría en su matrimonio. Y eso ocasionaría muchos más problemas para ella. Porque la autoimagen, esas cosas, nosotros formamos nuestros paradigmas personales para encajar, encajamos en lugares sociales. Somos como una pieza que encaja, ¡pum! Y estamos amoldados por influencias de personas a nuestro alrededor, que sí familiares, que sí padres, que sí la madre, que sí tío, que sí esposa, que sí esposo, que sí trabajo, que sí Dios. Y eso nos van martillando de forma que, tenemos forma y encajamos. Para cambiar eso significa desencajarnos. Y todo lo que eso conlleva. Muchas personas no dejan en su matrimonio, aunque no hay amor, lo odian. Pero ¿por qué no? Porque no es simplemente dos personas que parten camino. No. Ahora es lidiar con todos los comentarios de sus papás, de sus mamás, de todas las otras personas. Muchas de ellas no dejaron sus matrimonios también por miedo. Y perder el contacto, etcétera, efectos con toda la familia de su esposo o esposa. Y amistades se parten por la mitad. Y todos los problemas de división de bienes, problemas con todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacen para evitar reconocer que no aguanten el matrimonio? No está tan mal. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de un término, disonancia cognitiva? El ser humano no aguanta darse cuenta de que tiene esquemas, puntos de vista, perspectivas, deseos inconsistentes. No aguanta. Entonces, para evitar la incomodidad, la ansiedad, la angustia que eso causa, ¿estás ahí en España? No sé si te conectas. Okay. Para evitar la angustia que eso causa, se autoengañan y crean una autoimagen que esté de acuerdo para encajar, para evitar la molestia e evitar la incomodidad. Volvemos a la persona que fuma. Más de las veces, todas esas cosillas son las puntas del iceberg. Lo sabré yo, porque entrando en hipnosis, la persona entra porque quiere dejar de fumar, luego resulta que cantidades de desastres, de inconsistencias, de complejos, de discordancias, etcétera, que están detrás de ese aparente mero acto de no poder dejar de fumar. O sea, es la válvula de escape que les permite aguantar la presión de la olla, el fumar. Atacas eso, empiezas a tirar de ese hilo, y de pronto se dan cuenta de que están en una olla. Ya no lo aguantan. Una vez que se dan cuenta, ya no lo aguantan. Entonces, con autoimagen también viene mucho autoengaño, para evitar darse cuenta de todas las maneras en las cuales se están autolimitando. Y como hablé en el artículo del seminario, la primera autolimitación impuesta es Dios. ¿Puedes repetir? La primera autolimitación impuesta al ser humano
es Dios o los dioses, o la idea de la vida eterna, etcétera, etcétera. Es la primera autolimitación, el primer gran engaño, la primera gran mentira. Y nos limitamos de acuerdo con eso. Entonces, para muchas personas, les ves con inconsistencias, incongruidades, dices, bueno, ¿cómo puede hacer eso y tal? Busca más profundo, indaga, escarba, te vas a dar cuenta de que es simplemente, esas cosas son válvulas de escape, que si tuvieran que lidiar con ellas sería un cambio radical de sus vidas, y eso les aterra. Mejor el cáncer, mejor el riesgo de cáncer para muchas personas que el cambio. Las personas temen el cambio. El cambio provoca en el sistema límbico lo que nosotros llamamos miedo, a lo desconocido, lo que no sabemos. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a morir? Porque no lo conocen. Nadie conoce la muerte. Todos lo temen. Es básico, es primitivo, es instintivo. Pero nosotros, como tenemos imaginación, podemos crear de todas formas todos estos esquemas imaginarios de cómo evitar aceptar la muerte. Entonces, los cambios son mini muertes. Un cambio a la identidad, un cambio a la autoimagen es una muerte. Las personas temen el cambio, temen la transformación. La crisálida surge como mariposa, pero tiene que morir como crisálida. O sea, la persona, para hacer los cambios necesarios que la vida se nos impone constantemente, tiene que estar dispuesto a soltar el pasado, a soltar la comodidad, a soltar lo conocido, y poder abrazar a lo desconocido. Es decir, esto es la vida. Esto es la vida. Conformarme con algo que no me llena, conformarme con algo que no me deja crecer, conformarme con algo en el cual no soy feliz, eso es la muerte en la vida. Entonces, para evitar ese terror, tenemos la mente crea estos escudos para que no veamos nuestras sombras, para no darnos cuenta de ese aspecto de nuestra existencia que nos daría vergüenza. Y entonces las personas se autoengañan para mantener el valor de su autoimagen, porque nadie quiere verse como un cobarde. Nadie quiere ver que su vida está completamente inmiscuida en miedo. Nadie quiere aceptarlo. Por eso la resistencia al cambio. Entonces, ¿cuántas mujeres cuando logran el dinero de alguna forma, esto siempre me parece gracioso, consiguen este dinero y aquí en México me he dado cuenta mucho de eso, para hacerse las operaciones de estómago, de pecho y estas cosas, y dejan a sus maridos. Me parece graciosísimo eso, porque consiguen el dinero del marido y luego dirán, sí, ahora estoy atractiva, muchas gracias, me voy. Es cierto. Porque ahora tienen el valor para dejarle, porque sienten que van a poder encontrar a otra persona. O ese cambio físico cambia su autoimagen, cambia su psicología. No siempre, pero muchas veces cambia su autoimagen, tiene mayor autoestima, etcétera, etcétera. Ahora van a seguir aguantando a este pendejo, pues no. Pues no, adiós, me voy. Y el otro, pero si acabo de gastar $6,000 en tal y cual,
por lo menos déjame disfrutarlos, ¿no? Son míos, yo los llevo conmigo y se van. Es un fenómeno, es muy interesante, O sea, porque cambias la autoimagen, ya cambias la pieza, entre comillas. Ya no puede encajar, seguir encajando donde estaba. Muchas personas que para cambiar tienen que dejar sus familias y ponerlas, madre, padre, hermanos, eso, a distancia. ¿Por qué? Porque nos tratan de imponer la imagen que tienen de nosotros. Ellos tienen una imagen de nosotros que ha contribuido a formar nuestra autoimagen. Queremos cambiar nuestra autoimagen, pues tenemos que romper esos enlaces, esas barreras que nos están oprimiendo, nos estuvieron forjando. Es indispensable. Cuando una persona cambia radicalmente, está en un matrimonio, tiene matrimonio, trabajo, amistades, etc., cambia radicalmente, ya no es la misma persona. ¿Qué te hace pensar que van a mantener su matrimonio, sus amistades, su trabajo, etcétera, etcétera? No puede, es otra persona. Es otra persona, mismo nombre, pero es como el coche. Un coche, empiezo a cambiar pieza por pieza, empiezo a cambiar los aspectos, que cambio el motor, cambio esto, cambio lo otro, ni se parece al mismo coche, pero ¿por qué es el mismo coche? Porque tiene las mismas placas. ¿Misma persona? ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre. No, cambia la autoimagen. Y claro, ahora, identidad, diferencia identidad-autoimagen, muy importante, porque la identidad es algo que es mucho más, abarca mucho más, profundiza mucho más y es algo que podemos escoger. Y es algo que podemos reconocer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí el otro día hablamos de la identidad del Zenin, el maestro Kaizen, el guerrero iluminado. ¿Okay? Tenemos una identidad, el guerrero iluminado. ¿Okay? Lo hemos trabajado, cuáles son los aspectos de, etc. Entonces, al tener ese volumen, coherencia en cuanto a conducta, en cuanto a pensamiento, en cuanto a forma de sentir, emoción, que lo podemos analizar. Es un modelo mental, imaginario mental, pero está ahí, lo podemos analizar. Igual que podemos tener una imagen de un pastor alemán. En la cabeza tenemos una imagen de un pastor alemán. Ahí está. Bueno, ¿okay? Entonces podemos comparar un chihuahua con el pastor alemán. Podemos comparar nuestra autoimagen con la identidad que queremos. Es decir, rayos, quería ser samurái y pues soy mimo, no encaja. Esto no, soy payaso de circo, no encaja, tengo que cambiar. ¿Cómo cambio? O sea, ¿en qué forma? Pues ahí está la identidad. Y el proceso de compararse uno con la identidad, meditación Kaizen, es un proceso crítico, autocrítico, de autoexamen. Me acuerdo, había unas placas que decían, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Eso no es estúpido. Pero, ¿qué haría esa identidad que queremos tener? ¿Qué haría un Zenin? ¿Qué haría un maestro Kaizen? ¿Qué haría un guerrero iluminado? ¿Qué haría Yoda? Voy a comprar uno que haría Yoda. ¿Qué haría Yoda? ¿Qué sentiría Yoda? ¿Cómo pensaría Yoda? Por ejemplo, todos nos comparamos. Pues Yoda no haría esto. Yoda lavaría los platos, no tendría los platos sucios en la pila. No, esto no. Maestro Kaizen lavaría los platos, tendría la cocina impecable, los contadores limpios, etc. Pues tengo que lavar los platos. Esto no es aceptable. Entonces es algo multidimensional, con lo cual podemos compararnos constantemente con lo más importante, nuestra conducta observable, nuestros pensamientos, que si tenemos mindfulness estamos observando, nuestras emociones que también estamos observando, y podemos corregirnos. Por eso también estas películas
esta con Dan. Los alumnos estudian esto, ven a Dan, entonces pueden compararse con Dan, ven a Sócrates. ¿Cómo reacciona? ¿Quién quieren ser? ¿Como Dan o como Sócrates? Pues claro, quieren ser como Sócrates, quieren ser como Dan, que está tratando de ser como Sócrates. ¿Okay? Matrix, Blade Runner, Último Samurai, Guardianes de Alta Mar, que vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos que nos proveen de identidades, o por lo menos personajes multidimensionales que estudiamos en detalle para ir creando esa imagen, ese modelo imaginario para que podamos compararnos. Sus defectos, los tengo yo también. ¿Cómo lidiaron ellos con ellos? Hicieron esto, etc. Es un proceso. Pero la mayoría de las personas no quieren enfrentarse, porque no quieren morir, entre comillas. O sea, la angustia de romper una relación, pues ya se acaba con todo lo que pudo ser y todos los tiempos que tuvimos juntos. Estúpido. La mayoría de esos tiempos son imaginaciones tuyas, recuerdos tuyos, no fueron así. No fueron así. Como dice la canción, solo un imbécil arriesgaría el futuro por el pasado. Cosas cambian, personas cambian. Las personas temen el cambio. El otro día en el gimnasio vi un póster muy interesante, una ola, y decía, si no estás surfeando la ola, estás debajo de ella. O sea que te estás ahogando. La ola del cambio. Si no estás encima de la ola del cambio, estás debajo de ella, o sea que te estás ahogando. Porque el cambio está. Y ya nos hemos quedado otra vez. A ver si termino esto. Entonces, ¿qué quiere uno? Fundamental. ¿Qué quiere uno de la vida? El doble le pregunta a Dan, ¿qué quieres? Porque esa pregunta, junto con ¿eres feliz? ¿Qué quieres de la vida? Ciertas preguntas fundamentales. Es increíble, pero la mayoría de las personas no la contestan. No se la hacen, y cuando la hacen, mienten. Descaradamente, se mienten, se autoengañan. Las personas son... El ser humano es el mayor mentiroso a sí mismo de todas las especies. Ningún otro animal se miente como el ser humano. Pues nos hemos quedado en la 52, que no terminamos de responder a ella. ¿Estás ahí, España? Sí, pero hay una pregunta que quería hacer. O a lo mejor no lo he tenido bien. Quedan 4 minutos. Rápido, No. Dime. Pues no, es que, o sea, para cambiar de identidad tienes que dejar familia, amigos. No estoy del todo de acuerdo o sea, no entiendo esa... Tienes que estar dispuesto a cambiar, dispuesto a dejar lo que fuera. No necesariamente tienes que cambiarlo, pero tienes que estar dispuesto a ello. Para volar tienes que dejar la tierra. Sí, pero tus amigos, una cosa es que tú quieres cambiar tú como persona o tus complejos, tus miedos, pero hay mucha gente alrededor que no te afecta en ese... Pues claro que sí, son tus amigos porque eras como eras. Cambia forma de ser y veremos a ver si son tus amigos. Como por ejemplo, he tenido alumnos, pacientes que eran pandilleros, tal, o simplemente en su círculo de amigos bebían, tomaban drogas, usaban drogas, etc. Él dejó de fumar, dejó de beber, dejó de usar drogas, y ya no encajaba con sus amigos y con su familia. Eso es muy común. Sí, de verdad. Por eso la gente no cambia.
por eso mismo la gente teme tanto el cambio, por lo que puede acarrear el cambio. Tienes que estar dispuesto, o eres fiel a ti mismo, o eres un esclavo de las expectativas de los demás. No hay entre medias. No hay negociación ahí. O eres fiel a ti mismo, o eres esclavo a las expectativas de los demás y a tus miedos a no cumplir con esas expectativas. Entonces, puede ser que siendo fiel a ti mismo o a ti misma, las otras personas te respeten y se mantenga la relación. Pero también puede ser que digan, no, porque yo tengo estos intereses creados en que tú seas así. Como la mujer que dice al marido, no, ¿sabes qué? Yo quiero volver a estudiar, quiero tomar una carrera, quiero ir a trabajar. El marido dice, no, ¿cómo? Si yo gano bastante y te quiero en casa cuando yo venga del trabajo y quiero la casa limpia, etcétera, etcétera. Y si la mujer es fiel a sí misma, lo más seguro es que ese matrimonio no va a mantenerse. Y ya tengo la última palabra porque ya se cierra. Ok, hasta la semana que viene. Vale, de acuerdo. Ok. Hasta la semana que viene. Bye. Buenas tardes, Carlos. Hasta luego, Carmen. Se acabó la cinta, se quedó muy bueno el tema. A ver si la semana que viene lo retomamos. Ok. Sí, se anima antes. Ok. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tratar de perseguir el gato que está en la tele. No tiene esa capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad. En todo momento tenemos que programarnos. Por eso, Chodai, el ser humano crea una identidad o se comporta de acuerdo al lugar donde vive, al contexto, a la cultura. Es interesante porque ahorita me queda muy claro este punto, ¿no? Es una hipnosis constante, o sea, siempre nos estamos programando, pues, con el hecho de estar expuesto simplemente y estar viendo, ya está... Dime con quién andas y de quién eres, porque nos vamos adaptando para encajar, vemos los ejemplos y nos vamos cambiando de acuerdo a esos ejemplos. Entonces uno tiene que estar siempre programándose que conscientemente, a propósito, porque así es como funciona la mente. Agarra los patrones y los reproduce. Agarra los valores, conductas, formas de pensar, formas de sentir. ¿Sí? Entonces, todas las películas que nosotros trabajamos en cine con sabiduría, todas las películas de Mamba Kaizen están seleccionadas de los centenares de películas que he visto en mi vida. Sí, lloramos, ¿por qué? Nos reímos, ¿por qué? Porque nos identificamos de cierta manera con los personajes, ¿verdad? Pues al identificarnos con los personajes, estamos haciendo enlaces inconscientes con esas identidades. Entonces, no es sorprender, me acuerdo, había un alumno aquí, no voy a mencionar su nombre, pero bueno, que se comportaba, el muchacho tendría 13, 14 años, me acuerdo también, se comportaba como Austin Powell, como este personaje, un payaso, era tonto, no Austin Powell, no, ¿cómo era? Austin Powers, no, ¿cómo era? Jim Carrey, como personajes de las películas, siempre haciendo el estúpido. Y se quejaban, es que se ríen de mí, las chicas no quieren salir conmigo, y bueno, pero muchacho, ¿te comportas? Sí, porque es que me gustan las películas. Pues mira, si tú enfocas en ver estas películas, esto es lo que te estás convirtiendo. Cuando yo era muchacho, a tu edad, veía otros personajes, veía a Charles Bronson, Clint Eastwood, Bruce Lee, eran otro tipo de personajes en las películas, más congruentes con quien yo quería ser, o como yo quería ser, no un payaso. Si te identificas tanto con este personaje en estas películas, pues en eso te estás convirtiendo. Y mira, a todas las mujeres les gusta que sus hombres tengan sentido del humor y les puedan hacer reír y eso, pero reírse con ellos, no de ellos, ¿ok?
no de ellos. Y le conté que me acuerdo cuando era chaval, pues casi siempre yo era gracioso de la clase. O sea, de chistes, pero se ríen conmigo, no de mí. También era el matón de la clase, ¿ok? Entonces tenían que tener cuidado de cómo se rían, pero que es muy diferente al pobre imbécil del cual se ríen todos, es muy diferente. Entonces es importante, porque en todo momento estamos trabajando nuestra autoimagen, en todo momento cuando estamos trabajando nuestra imaginación, estamos programándonos, aunque no nos damos cuenta, vivimos en un estado de hipnosis constante. ¿Te acuerdas cómo definir la hipnosis en el seminario de la autohipnosis o programación personal? ¿La definición, Shoda? Sí, ¿te acuerdas de la definición que hay? Bueno, pues recuerdo que era la manipulación de los esquemas mentales. Y que para ello pues ocupaba uno entrar en la mente inconsciente de... Íbamos por la pregunta... Bueno, podríamos terminar un detalle en la pregunta 49, las cuestiones de ¿atendieron a la película o se divirtieron con ella? De divertir, de cuando se desvía uno, de desviarse, divertirse, ¿verdad? En vez de enfocar. Las personas demasiadas veces van al cine para divertirse, ¿verdad? En vez de enfocar. Muy importante, a veces me han preguntado a mí, sobre todo familiares y eso, pues, ¿por qué no veo comedias? ¿Por qué no veo películas tontas? Así. Porque en todo momento uno tiene que estar, bueno, uno debería estar trabajando su identidad, su autoimagen, etc. Entonces, vemos una comedia, con esto no estoy diciendo que nunca uno debería ver comedias, no, pero la proporción a películas serias de diversión, de construcción, ¿okay? Uno debería cuidarse mucho de ello. O sea, vemos películas y porque... De alguna manera, pero sobre todo que era manipulación de los esquemas mentales a la conveniencia de la persona, o en este caso del programador que está haciendo el trabajo de terapia. Sí, trabaja los esquemas mentales a través de la imaginación. Emplea los esquemas de las personas a través de la imaginación para lograr cambios fisiológicos, psicológicos o ambos. Pueden hacer cambios fisiológicos, ya es la hipnosis médica, cambios psicológicos en todo sentido, cómo piensas, cómo sientes, cómo te comportas. Entonces, cuando vemos una película, estamos manejando nuestra imaginación, nos estamos imaginando, estamos viendo imágenes y estamos imaginando. Un perro se pone a ver la televisión, ¿ok? Y ve luces y ve eso, pero no ve lo que nosotros vemos porque no tiene la capacidad, no tiene la imaginación para ver más allá, para crear escenarios en la cabeza de acuerdo a lo que ve. Se distrae ahí con los movimientos, tal vez, algunos, no todos, ¿sí? Pero aunque vea un gato,